¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Daniel Toffoli, que es el presidente de la Cámara de Empresarios Confiterías Bailables de Jujuy. Es un empresario, le vamos a preguntar cómo ve la salida que propone el señor Morales de la cuarentena. Quiero saber qué están pensando los empresarios. Por eso lo he invitado para que nos ayude a interpretar hacia dónde va el gobierno en este caso y cuál es la situación de ellos particularmente. A propósito, inicio el comentario con una pregunta. ¿La rendición de cuentas está dentro de la cuarentena también? Le pregunto a usted, si pese a la cuarentena, a usted le toca rendir cuentas en su actividad habitual, o si su propio trabajo lo exime de rendir cuentas. Si la respuesta es sí tengo que rendir cuentas, entonces la pregunta sería, ¿por qué el Estado no lo hace? Es decir, si todos los que estamos acá, mis compañeros, usted, sus vecinos, rendimos cuentas normalmente sobre lo que hacemos, ¿por qué el Estado no? La verdad que este es un tema que no merecería, en rigor de verdad, estar en la discusión. Y menos aún en este contexto en el que estamos con un escenario de pobreza fenomenal, de desempleo fenomenal, con empresas que están fundidas y otras que están a esta hora analizando reducir personal. Me parece que estamos en un contexto donde la rendición de cuentas no debería o no resiste en todo caso el menor análisis. Pareciera que el gobierno quiere explicar algo de lo que gasta. Estamos hablando del tema de rendir cuentas. Pero lo hace al mismo ritmo que pretende desactivar la cuarentena. ¿Se entiende, no es cierto? Y en ese sentido creo, a la gente no le sirve cuánto gasta el gobierno, sino cómo está gastando la plata. Es decir, aparece el ministro Bogui y dice, vamos a gastar, o hemos gastado 160 millones de pesos en la cuestión sanitaria. El tema no está en cuánto, sino cómo. Y ese detalle es el que está faltando. Además, el gobernador no responde preguntas. ¿Será porque no tiene las respuestas? La cuarentena te impone distancia social, pero no te prohíbe responder preguntas. En el Aló Gerardo, debería servir para precisamente responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué a esta altura el señor Morales no ha reducido los gastos superfluos o no prioritarios en su gestión? ¿Por qué no se publica como corresponden los detalles, esto que venimos hablando, de los gastos, para que podamos entender, de alguna manera, cómo se está manejando la crisis? Señor Morales, le hago la siguiente pregunta, si me permite. ¿Por qué no explica qué va a hacer con la deuda? ¿Cuál es la hoja de ruta, su hoja de ruta, en el tema fiscal? ¿Cuál es el plan? Esto es lo que está esperando la gente, los empresarios. Mientras esto pasa, hay una suerte de virus que contagia a los colaboradores del señor Morales. ¿Sabe cómo lo denomino a este virus? La corona empatía. La falta de empatía con los que sufren o con los que reclaman. Mire, la empatía opera siempre como una suerte de calmante frente a las víctimas de cualquier crisis. ¿Y sabe qué? Simultáneamente es gratis para quienes la aplican. Es decir, opera como calmante y no cuesta nada. Fíjese que ni aún así los conmueve. Hay un ejemplo concreto, muy concreto. La señora Sarapura ha cortado el vínculo con las organizaciones sociales. Grave, muy grave.
Son estas organizaciones sociales quienes a esta hora, en este momento, están conteniendo a la gente para evitar el estallido. Le guste o no al señor Morales. Esto está pasando. Para abordar la crisis es necesario tener empatía. Empatía con el otro, ponerse en el lugar del otro y luego organizarse uno con el otro para enfrentar la crisis. La situación en el territorio es un hervidero y sin embargo ni existe la empatía ni tampoco hay organización. La gente está a la deriva. Morales reconoció que se vienen tiempos difíciles. Pues entonces, señor Morales, en vez de perseguir y amenazar a los que expresan su dolor, ataque el virus que está enfermando a su entorno y así la curva de la pandemia social que se viene, ya lo anticipó el presidente Piñera, el presidente Fernández lo sabe, usted lo sabe, la pandemia social que se viene. Si usted corrige estas cosas, la curva va a ser leve en este tema. Si no lo hace, el anticipo del final es el desastre. Cuando nos volvamos a encontrar, hablamos con el señor Toffoli. Gracias, director, muy amable. El señor Daniel Toffoli con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la inquietud tiene que ver con este tema, ¿no? El señor Morales está, o el gobierno, o el COE, está intentando desactivar la cuarentena. ¿Sí? ¿Cuál es su impresión respecto de esta decisión? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, nosotros estamos muy preocupados con el desarrollo económico como consecuencia de la pandemia. Tenemos básicamente nuestros negocios cerrados desde el momento en el que se dictó el decreto provincial. Esto es mediados de marzo. Con lo cual ya llevamos 2 meses sin tener facturación. O sea, no es que cayó la facturación un 20, un 30%, no, cayó a 0. Y las obligaciones siguen acumulándose. La salida paulatina que se está intentando, vemos que para nosotros todavía es lejana. Todo lo lejano que la realidad imponga. Quiero decir, se dicen muchas cosas sobre esto, que los boliches bailables van a volver el año que viene, o en octubre, o que se suspende tal cosa. En realidad nadie sabe nada. Esto es día a día. De hecho, el turismo local era para el 1 de junio y ahora se retrotrajo al 22 de mayo. Quiere decir que... Ahora, perdóneme, Toffoli, usted dice nadie sabe nada, esto es el día a día. Pero no es lo mismo el día a día de los dirigentes políticos que el día a día de ustedes, de los empresarios y de la gente. Son dos cosas distintas. Exactamente. Nosotros tenemos una situación angustiante, muy complicado, sobre todo los negocios más chicos, algunos de los cuales no van a sobrevivir a la pandemia una vez que se abra. Se siguen acumulando las deudas, como le digo, y tenemos que tratar de conversar esto con el gobierno para de alguna manera encontrarle una solución o un paliativo por lo menos. Hay situaciones que van a ser mano a mano, con los locadores, por ejemplo. Ahí vamos a tener que negociar el precio de los alquileres y demás, más allá de lo que diga la legislación nacional que congela, impide, extiende los contratos. Más allá de eso, después la vida sigue, con lo cual yo no puedo decir, la legislación nacional dice tal cosa, entonces yo le aplico el físico al locador y después la vida sigue y tengo que tener una buena relación. Esto se está conversando y depende de cuestiones puntuales. Y hay otros temas que son también muy preocupantes, como por ejemplo los servicios. Concretamente la boleta de luz tiene un costo muy alto para nosotros porque tenemos una capacidad instalada, la famosa factura T2, que tengas el negocio abierto o no, hay un mínimo que es alto. Entonces,
vamos a solicitar nosotros que la SUSEPO baje línea a EGESA en este sentido y que por lo menos durante el tiempo que dure la pandemia y posteriormente hasta que podamos abrir y recuperarnos, porque una cosa es abrir y otra cosa es que la gente inmediatamente vaya, no sabemos esto. De hecho tenemos la experiencia del fin de semana donde se abrió parcialmente confitería y demás y no fue gente. Ese es el punto, es decir, el gobierno diseña, entiendo yo, algo parecido a un protocolo, supóngase. Ahora, digamos, la demanda cae un 50%, de acuerdo a cómo se tienen que rearmar los... Estoy hablando del rubro bares y restaurantes. Así es. Y menos también. Y menos también. ¿Qué me dicen los colegas, en este caso empresarios, colegas suyos? Me dicen, bueno, está bien, aceptamos la regla de juego que propone el protocolo, pero simultáneamente 50% menos de impuestos, 50% menos de servicio, 50%. ¿Se entiende? Y esto no pasa. Claro. Es 50% menos de demanda por razones sanitarias, pero los servicios siguen al 100%. Así es. Esto ¿usted cree que no se ha revisado? ¿No lo ven los dirigentes? ¿Cuál es su visión? Digamos que hay una demora entre el discurso y la implementación. Entonces el discurso dice que sí estamos viendo, estamos arreglando, estamos dialogando, pero después para implementar pasa un tiempo y en ese tiempo siguen corriendo los costos. Claro. Lo mismo pasa con los créditos tan pomposamente anunciados, digamos. Sí. Después uno va a buscar ese tipo de crédito y se encuentra con una especie de carrera de obstáculos en la que te siguen pidiendo las cosas como si fuera todo normal. Y hay que entender que está cortada la cadena de pago y que hasta que esto se recupere va a pasar un tiempo. Entonces, puntualmente nosotros decimos, porque nuestra actividad tiene permisos que están por encima de lo que es un negocio normal. Nosotros tenemos permiso para abrir por fin de semana, donde se pagan una serie de tributos, de impuestos y de tasas, y de derechos de autor y de intérprete. Nosotros decimos que si estuvimos cerrados 2 meses, 3 meses o 4 meses, cuando vuelva la actividad, tenemos que tener ese margen de 2 meses, 3 meses, el mismo tiempo que estuvo cerrada la actividad es el mismo tiempo que vamos a pedir que no nos cobren los impuestos hasta que recuperemos, porque acá la prioridad es la fuente de trabajo, una fuente de trabajo altamente informal, una fuente de trabajo que de por sí es un empleo de baja calidad, que toma una cantidad enorme de gente por noche. Le digo, cada negocio de los nuestros toma entre 30 y 40 personas por noche, de modo directo o indirecto. Esto es un gran movimiento, pero claro, trabajamos solamente de manera estacional, solamente los sábados, algunos viernes y sábados. Entonces, esta gente ha quedado sin ese pequeño ingreso que de alguna manera les servía para llevar a su casa. Usted que conoce el negocio suyo, digamos. Sí. Si tuviera que aportar alguna idea para la nueva normalidad, ¿cuál sería? Bueno, seguramente la nueva normalidad va a tener algún protocolo. Lo primero que yo pido es que ese protocolo sea negociado seriamente, que no sea impuesto. Que no sea impuesto. ¿Por qué? Porque el funcionario llega al cargo sin tener mucha idea de qué es lo que pasa. Y generalmente, muchas veces nos pasa que hay gente que está en la política de hace muchos años. Y entonces no tiene idea de lo que es pagar un sueldo, de lo que es pagar un alquiler, de lo que es tener un riesgo. Salvo algunos ministros que son razonables y que también tienen negocio, entonces deben estar entendiendo de qué hablamos. Sí. Pero nosotros, en general, nos topamos muchas veces con gente que está del otro, con gente que tiene que negociar y después armar las normas que no tiene el timing de lo que pasa realmente en el negocio. Porque si yo tengo celular corporativo, si yo tengo vales de nafta, si yo tengo el sueldo asegurado, es muy difícil ponerme en el lugar del otro que no tiene nada de esto. Esta es una complicación. Entonces, ¿nosotros qué pedimos primero? Que cuando discutamos los protocolos, seamos escuchados y que los protocolos tengan además la razonabilidad que entienda que tiene que haber una recaudación mínima. Porque yo no voy a abrir para perder. Entonces, si me limitan la cantidad de gente, si me limitan la cantidad de mesas, si me limitan los documentos y si me limitan los horarios, tengo esa complicación. Usted sabe que, a propósito del comentario que usted está haciendo, lo escuchaba el otro día del señor Morales, cuando hablaba de digamos, esta idea de ir abriendo la cuarentena. Está bien, ¿no? Abriendo la cuarentena. Sí, abriendo, aflojando. Aflojando. Claro. Bueno,
decía sí, que le hemos pedido a los empresarios que inviertan en este procedimiento de aflojar la cuarentena. ¿Esta fue una decisión, esta fue una expresión acertada o desacertada, señor Morales? Lo que pasa es que hay gente que está de alguna manera reformulando el concepto de su negocio para poder sobrevivir. Bueno, reformular pero significa invertir. No, y significa cambiar de rubro muchas veces. Claro. Si yo tengo un boliche y lo convierto en verdulería, estoy entrando en un negocio que no tengo idea de qué se trata y además tengo que invertir. Sí. Está muy difícil invertir Claro. en estas condiciones porque nosotros hemos seguido atendiendo estos gastos que les digo. Entiendo. Ahora, entiendo que el gobernador tiene una actitud de dar instrucciones a los ministros. De hecho, tenemos una reunión, hemos sido citados para el día lunes al mediodía al Ministerio de la Producción a conversar, a empezar a conversar estos temas. Es el primer contacto oficial que tenemos con el ministro de la Producción el día lunes al mediodía. Sí. No sabemos bien cuál va a ser la agenda, vamos de alguna manera con una agenda abierta en la que se plantearán todas estas cuestiones. Sobre todo el tema de nuestra actividad y cómo vamos a ir abriéndola en el tiempo. Va a ser mucho más difícil que cualquier otra, pero tampoco puede estirarse tanto como para que signifique la muerte de los negocios. Hay tantas cosas que se comentan a esta hora, Toffoli, algunos científicos, creo que un científico italiano, puedo equivocarme, uno lee tantas cosas a esta hora, hay tanta información, que plantean que digamos, el virus vino para quedarse. Ahora, supongamos que esta hipótesis sea cierta. ¿Cómo imagina usted el funcionamiento de su negocio que concentra tanta gente en tan poco espacio? Bueno, de distancia, digo, ¿no? Claro, claro. Esto es lo que nosotros ya venimos trabajando internamente sobre un protocolo para, llegado el momento, conversar con las autoridades. Seguramente esta cantidad de gente al tope de la capacidad ya no va a ser posible. En esta nueva normalidad que venga seguramente trabajaremos, como fue en la época de la gripe aviar, en el 2008-2009, al 50% de la capacidad. O sea, si yo tengo un negocio en el que entran 1000 personas, pueden entrar 500 y con eso, de alguna manera, se resuelve un poco el tema de la distancia, de alguna manera. Los costos van a ser otros. Los costos van a ser otros, claro, porque al bajar la facturación, los costos van a ser otros. Y adentro, en el funcionamiento del local, por supuesto, además de todo el protocolo general del alcohol en gel, los barbijos y demás, podemos conversar sobre, por ejemplo, el manejo de los baños. Si en un baño entran 20 personas, bueno, solamente 5 por vez. Poner persona, pero esto implica poner personal. Claro, controle para que ese protocolo se cumpla. Claro, y lo mismo en la entrada. No sé, tendremos que comprar la pistolita o que el mismo ministerio nos dé la pistolita, porque abrimos una vez a la semana. En realidad un boliche no es tan complicado como un supermercado, un banco o las clases. Nosotros abrimos solamente una vez a la semana, desde las 2 de la mañana, 2:30 que llega la gente, hasta las 5:30 que la ley dice que hay que cerrar. Con lo cual son 3 horas y pico. Alguien que si lo pone el ministerio mejor, tome la temperatura con la pistola al ingreso y todo el demás protocolo. Y adentro también en el funcionamiento, usar todo descartable, o sea, no vasos de vidrio, todo vasos y botellas descartables y vender todo bebida cerrada. Son ideas que van saliendo, digamos, pero que tienen que tener una relación lógica con los costos. No me pueden venir con que yo voy a tener un túnel sanitizante que cuesta no sé cuánta plata, ni que tengo que contratar un dron para que me controle no sé qué cosa. No, no. Tiene que ser razonable, porque si no, no tienes... plantea la política, digamos. Mire, lo que pasa es que cuando se discute con gente que no conoce de cada uno de los negocios, tienen que estar estas personas que son los funcionarios, los legisladores, dispuestas a escuchar estas razones. Porque si no, después viene un imaginativo y te pone que vos tenés que tener, no sé, una ambulancia en la puerta, no hay cantidad de ambulancias, que tenés que tener un enfermero toda la noche, que tenés que tener un bombero por si pasa algo. Entonces, es decir, con el bolsillo de otro es muy fácil generar cosas. Esto muchas veces se traduce en ordenanzas o en leyes y quedamos atrapados en un mamarracho que ya lleva mucho tiempo, donde se van acumulando los costos y nosotros somos convidados de piedra porque no se nos considera al momento de discutir. Por más que hay funcionarios y legisladores que están muy abiertos a conversar sobre esto,
Pero bueno, siempre está también una suerte de presión social que de alguna manera tiene a los boliches bailables como estigmatizados, Entiendo. como que parece que no somos una empresa que da trabajo y que paga impuestos, parece que es un lugar distinto. Bueno, no es un lugar distinto. Entiendo. Damos trabajo, pagamos impuestos, tenemos muchas obligaciones y nosotros y nuestra familia vivimos de esto. Entiendo. Toffoli, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy amable. El señor Daniel Toffoli con nosotros. Que tenga un gran fin de semana. Chao.